Ya empezamos, Miguel. Muy buenas tardes, distinguida concurrencia que cada martes nos sigue en esta jornada anual de conocimientos. Estamos en la 34º ciclo anual 2021, actualización de conocimientos que todos los martes la Sociedad Geográfica viene llevando a cabo y compartiendo con todos ustedes temas de actualidad. Muchas gracias una vez más por esa fidelidad, ¿no? por seguirnos. El día de hoy tenemos una interesante jornada. Y paso a Melcy, quien va a hacer la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Bueno, con todos, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en Zoom, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos cada martes en el 25º cuarto ciclo de capacitación de la Sociedad Geográfica de Lima, en este bicentenario, ¿no? Bajo el lema Bicentenario, Memoria, Territorio, Resiliencia y Posibilidades. Para mí es un placer acompañarlos como moderadora en este martes geográfico. Agradezco al contraalmirante Raúl Parra Maza, que es presidente emérito y director del programa de actualización de conocimientos, a la doctora Nicole Bernex, que es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, por la invitación. Además, siempre agradeciendo al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, al IPNA, ya que todos los años confía en los martes geográficos y apoya a que se siga difundiendo este conocimiento. Bueno, ustedes saben que en cada conferencia se habla de cada uno de los departamentos que tiene el Perú. Entonces, para el presente martes, vamos a hablar de uno de los departamentos protagonistas, que es el departamento de Ayacucho. Como bien decía mi abuela, Ayacucho, un retablo vivo de arte y naturaleza. Les quiero comentar brevemente que yo nací en Ayacucho, una tierra muy hermosa, que tiene un corazón indomable, que tiene una gesta histórica con orgullo y tradición. Quiero comentarles que Ayacucho está bajo el azular del cielo, se encuentra rodeado de tunales, de molles, de retamas, está dentro de verdes valles y nos abrazan los cerros. Antes de empezar, quisiera comentarles o brindarles algunas recomendaciones para que se lleve a cabo nuestra conferencia de una manera totalmente buena, que no haya ningún tipo de problema y esto también que mejore nuestra interacción con los panelistas. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. También, si pueden, coloquen las cámaras apagadas para evitar cualquier tipo de interrupción. Y si hay algún tipo de pregunta, les agradeceríamos que lo coloquen en el chat de Zoom, o si no, por la página del Facebook, por la página de la Sociedad Geográfica, para nosotros poder alcanzarles las preguntas oportunamente a los panelistas. Bueno, entonces en esta sección nos toca ir conociendo poco a poco a cada uno de nuestros panelistas. En primer lugar, quiero presentarles a nuestro primer conferencista invitado. Se trata del doctor Luis Felipe Mujica Bermúdez, de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Él es licenciado, magíster y doctor en antropología por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Investiga en torno a temas ambientales, cultura política, sus conflictos y sus formas de poder. Asimismo, investiga acerca del desarrollo humano, los derechos humanos en relación con la ciudadanía y el Estado, las relaciones entre culturas, la interculturalidad, vinculado a la educación intercultural bilingüe en el mundo quechua. Además, el doctor ha realizado innumerables publicaciones entre revistas, libros y demás artículos. Para mí, personalmente, es un placer presentarlo y le doy el pase al doctor. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Disculpe, doctor, tenemos su audio apagado. Entonces, si lo podríamos encender. Mil perdones. Decía que mil gracias por la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima, en particular a Olvernex, con quien nos une también una
un vínculo amical hace muchos años en la Universidad Católica, donde yo estuve trabajando hasta hace 2 años que me mudé a Andahuaylas para estar más cerca a esos lugares donde creo que hay muchas cosas por no solamente observar, sino también investigar y escribir algo sobre ello, ¿no? Entonces, estas notas que voy a compartir con ustedes justamente deben y vamos, brotan de estas observaciones de 2, 3 departamentos, Huancavelica, bueno, Ayacucho y Apurímac, más concretamente, digamos, Andahuaylas, la de Huanta, más de la zona de Huancavelica. Entonces, como soy antropólogo, mi mirada sobre la geografía y el mundo cósmico es más bien desde una perspectiva cualitativa. Vamos a tratar de ver los llamados así conocimientos materiales, ¿no es cierto? Y esta charla tiene que ver con una suerte de epistemología que nace desde los Andes, y hago notar que son anotaciones que están en plena elaboración, justamente parte de las cosas que estoy investigando me gustaría ahora compartir con ustedes. He denominado como conocimientos comunales. No tengo un adjetivo todavía porque hay muchas formas de nombrar los conocimientos. Algunos llaman científicos, algunos llaman andinos, otros llaman tradicionales, ancestrales, etc. Sin embargo, probablemente podría utilizar una categoría quechua y además debo decir que mis investigaciones no son estrictamente en quechua. El mundo quechua, por lo tanto, hay algunas categorías quechuas que voy a emplear al final, pero no al principio, para no interferir tampoco la comunicación con los oyentes. Entonces, he utilizado la palabra comunales, ¿no es cierto? Más bien, posiblemente este término sea una traducción de un término que existe desde Guamán Poma hasta ahora, por supuesto, está registrada, ¿no? La palabra sapsi, ¿no es cierto? Y sapsi significa un conocimiento público, un conocimiento común, o sea, de los pobladores que buscan no solo entender, sino practicar, hacer su pueblo, su tierra, su espacio, su geografía, sus ríos, ¿no? Sus lagunas, etc. Y es un término que creo que hay que empezar a acuñarla de a pocos, y esto se trata. A ver cómo me sale esta presentación. La tradición universal, o sea, hay formas de conocimiento, eso lo sabemos, lo hago rápidamente. La filosofía griego, ¿no es cierto?, nos habla de sabiduría, que significa en realidad articular, ¿no? Ligar recta y correctamente los datos, las enseñanzas, ¿no? Y existen 3 palabras normalmente utilizadas, una de ellas es el episteme, que busca saber qué es, ¿no? Y lo que está conformado la naturaleza de las cosas, eso lo salto, mucha gente lo conocerá. Y la palabra tecne, no sé si significa más bien arte o técnica, cómo saber hacer las cosas. Y un término que no conocemos mucho y se utiliza muy poco, que es un tipo de conocimiento practicado por los griegos, que se puede traducir por prudencia, que en el fondo no es sino una manera de orientar y hacer la vida buena. Esto es para que tengamos una información general, pero en el mundo andino he encontrado cosas interesantes. En términos categoriales, creo que hay que empezar a preguntarnos quiénes conocen el mundo andino, porque el conocimiento no es privativo de la ciencia es una forma del conocimiento. Una forma del conocimiento organizado, sí, pero no es que en el mundo no haya otras formas de conocimiento, lo
hay, existen, y además hoy desde la tecnología sabemos que existen distintas maneras de conocer. Entonces, mi primera afirmación desde el mundo andino es que los que siempre han conocido y siguen conociendo son los sujetos históricos que actualmente existen, o sea, no hay que inventarlos. O sea, viven, ¿no es cierto?, sobre una cuna, en un espacio específico, crean y usan y transmiten sus conocimientos con fines determinados. Entonces, el conocimiento, la producción del conocimiento no es privativo de un grupo de personas. Todas las personas pertenecen entonces a un conjunto variado de contextos, ¿no?, muy concretos y además circunscritos, y hay conocimientos que están variados de una forma en algún lugar y de otra forma en otro lugar. Y por eso es que las personas viven en los Andes y siguen viviendo y seguirán viviendo, no sabemos hasta cuándo. Más estos sujetos son plurales, ¿no? Y yo diría con metodologías apropiadas, están localmente determinadas. O sea, hay muchas metodologías que se emplean, distintos tipos de conocimiento, ¿no? Formación de la naturaleza, de los productos, relaciones, de vínculos, formas de organización. Esta tradición comunal es lo que puede hacer que puede ser un aporte para nuestra propia información general ahora y después adelante. Es que la primera forma del conocimiento en general se llama Erexei, que podemos traducir por conocer en términos objetivantes, ¿no? Podemos apreciar, ¿no es cierto?, hacer cosas. Erexei en general tiene distintas maneras de explicar en qué consiste esta teoría del conocimiento, ¿no? Los términos existen entre las poblaciones. Quizás la primera forma de este conocimiento nace de lo que nosotros llamaríamos la experimentación y la probanza. O sea, las personas desde niños empiezan a recurrir a esas prácticas muy simples, y es donde realizan, o sea, modos de operar, ¿no?, desde sus juegos, ¿no?, hasta cambios interesantes. El término Hawasting, Ruasting, ¿no es cierto?, puede traducir como hay que hacer mirando, ¿no?, y mirando hay que hacer, ¿no es cierto?, la primera forma de la experimentación, ¿no?, de las personas. Entonces, niños también empiezan a probar, ¿no es cierto?, y a disfrutar de esos conocimientos, y por eso es que pueden repetir varias cosas. Y normalmente lo que se conoce en los textos, ¿no?, que hemos leído, ¿no? Entonces le hemos dado todo el valor a este término, ¿no?, que además podemos traducirlo por enseñar y aprender. Y son formas de conocimiento construidas, ¿no?, procesadas, simbolizadas finalmente, y experimentadas de tal manera que se pueden repetir a través de una expertise. Y de hecho, los saben hacer, ya es que son expertos en alguna cosa. Cocinar es una expertise. Cultivar es una expertise. Pescar es una expertise, etcétera, ¿no? Jugar es una expertise. Subir a los cerros y controlar el agua, lagunas, etcétera, es una expertise. Pero todas estas expertise se han ido haciendo a través del Ruai, o Ruorai, como dicen los antiguos. Las personas han ido, ¿no es cierto?, acumulando una serie de datos, de informaciones para poder, ¿no es cierto?, realizar en los Andes. Entonces tenemos muchísimas formas de realización de historia, o sea, pero también hoy en día siguen transformando, siguen modificando, controlando su espacio geográfico, ¿no? Pero hay otro término más interesante, ¿no?, casi ya no se conoce
está muy presente entre los andinos, por lo menos me consta personalmente, conversando con Ayacucho y escuchando a Juan Quevedo. Es un término muy complejo, creo que lo voy a tratar de traducir. Muxia implica personas pueden vincular un conjunto de variables y a la vez interpretar esos elementos con el propósito de prever lo que puede ocurrir. Y entonces en los Andes todo el rato están haciendo música, casi sin darse cuenta. Ya saber qué va a pasar en la siguiente temporada, ¿no? Tener que probar con los vientos, con el agua, con las lluvias, con la tierra, con los animales, cómo se mueven. La música. Entonces, la tradición comunal andina tiene que ver con todas estas categorías que todavía no hemos explorado. Entonces, yo propongo estas cosas para complejizar un poco más nuestro acercamiento, digamos, a la teoría del conocimiento de los Andes. ¿Qué son entonces los conocimientos en general para los andinos? Voy a hacer una generalización, pero a cargo de que todas esas cosas hay que no solamente probarlo, sino que profundizar, porque estas son aproximaciones a través de estas indagaciones que estamos haciendo. Entonces, yo diría en genérico, los conocimientos son un conjunto básico de información que las personas manejan, ¿no? Para poder estar en este mundo, ¿no? Este conjunto de informaciones están sintetizadas, ahí pongo las palabras, ordenadas, interpretadas adecuadamente. El objetivo de esto en realidad es un cúmulo de datos, ya en general de data que tienen los andinos, para poder, por ejemplo, vincularse con los árboles, con la tierra, con el agua, con el firmamento. Y el propósito único es que al controlar la data pueden generar nuevas ideas, nuevas informaciones. Entonces, siguen procesando muchas cosas. Nos falta entonces aproximarnos mucho más, ¿no? Conjunto de informaciones hacen posible que las personas se relacionen entre ellas y puedan formar grupos, organizaciones, ¿no es cierto? Y controlar un conjunto de tierras, ¿no es cierto? Y racionalizar el uso de las tierras, acercarse a los animales de una manera u otra. Son los datos, habría que precisarlas mucho más, pero ahora no voy a poner un ejemplo por el tiempo. ¿Qué acumulan estas informaciones? No solamente en la cocina, repito, sino en el cultivo, para el control del espacio, ¿no es cierto? Las lluvias o no. Cuando en un tiempo las personas no perciben que haya lluvia y sequía, inmediatamente las personas controlan el espacio y el tiempo, ¿no? Para poder, por ejemplo, sembrar, ¿no? Y cultivar. Y esa es la experiencia del año pasado. Que saben que las lluvias se atrasaron tanto. Solo en el 25 de diciembre empezó a llover, por lo menos en estas zonas, otras zonas también, y se atrasaron las lluvias y malograron el sembrío. La producción, en cierto sentido, bajó, pero inmediatamente hicieron el MUSI ahí. Los agricultores que conocen perfectamente esos cambios climatológicos. Entonces, perdieron el maíz en otro lado de papa, entonces sembraron rápidamente la quinoa y otros productos, ¿no? Poder no solamente mitigar el tiempo, sino también volverse en mediano y corto plazo de productos y pueda pasar. Y entonces, los conocimientos. La función, ¿no es cierto?, social es determinada o está o limitada también para cada región, para cada zona, que permite y vincularse, relacionarse entre ellos.
Creemos que hay una fuerte resistencia grupal, comunal, ¿no es cierto? Y que persiste la vida en los Andes, simplemente porque esas personas, ¿no?, son capaces de adaptarse a todos los cambios. Se adaptan a los cambios no solamente climatológicos, ¿no?, cambios de gobierno, ¿no?, a los cambios económicos. Permite a estas personas usar adecuadamente cosas que tienen, ¿cierto? En vendo un producto, aquí no vendo, espero vender más. ¿Qué es lo que puedo retener por un tiempo? Cosas que se pueden vender rápidamente. Pero esto obedece a una racionalidad, ¿no?, adecuadamente el tiempo. Ejemplo, voy a poner un simple. Una mazorca de maíz se divide en tres partes. El centro de la mazorca, los granos del centro, siempre son para el sembrío, ¿no?, del próximo año. La parte más gruesa de la base se consume en el tiempo y la parte más delgada se consume tanto por los animales como por las personas. Planifican el consumo. Esa es una parte simbólica de lo que estoy diciendo. Pero ¿para qué los conocimientos? ¿No? Está claro, desde mi perspectiva, por lo menos por lo que entiendo y lo que me cuentan los agricultores y los que viven, los conocimientos es para entender lo que está pasando, ¿no?, los cambios y las modificaciones que prácticamente ocurren. Por ejemplo, en estos tiempos, viaje no es tanto en algunas zonas, en otros sí. Pero en estos lugares, por ejemplo, de Andahuaylas, donde estoy, los que están al lado, en la parte de Ayacucho, con, uh, con Pampas, con el río Pampas, diciendo que está bajando el frío. Entonces, algo está ocurriendo. Están midiendo las siguientes mesas, ¿no?, qué hacer rápidamente. Quieren entender. Segundo lugar, estos conocimientos sirven para orientar. Están planificando, ¿no?, hacer inmediatamente en el mes de septiembre, que sería la época de cultivo en general, porque se acerca ya el mes de julio, y agosto, el tiempo para roturar y preparar para el sembrío. Pero están olisqueando Musia, ver si no hubiera lluvia necesaria. Y por supuesto, los conocimientos que tienen habitantes de estas zonas de Ayacucho, ver los problemas, entender inmediatamente los problemas. Y lo más evidente es en el manejo del sembrío, ¿no?, la tierra y el agua. Por ejemplo, hay una zona en la norte de con Ayacucho, hay una laguna que se llama Ori, se está secando. Entonces, los pobladores, ¿qué están haciendo? Es decir, tenemos que racionalizar el agua porque si no nos quedamos, porque ya nos falta, ¿cierto?, todo junio, parte de junio, julio, agosto, y en septiembre esperamos que haya lluvia. Entonces, 3 meses largos de espera, entonces tenemos que cortar el agua, que es muy interesante en función de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, esto me permite decir que los conocimientos son comunales públicos. Probablemente esos conocimientos no se pueden exportar, entre comillas, a los lugares, y son válidos para resolver lo que está pasando. Obviamente, alguien me diría, estos conocimientos deben tener metodología. Yo te digo una cosa muy simple que estoy descubriendo al vivir con ellos y acompañar en algunos procesos, ¿no? Hay algunas metodologías que yo las llamo metodologías determinadas, ¿no es cierto?, que puede ser que es parte del conocimiento científico, por ejemplo, en la medio fin, etc.
E incluso todos los datos están simbolizados y yo puedo manejar, ¿no? En términos de signos, de seguir protocolos muy específicos y, por supuesto, pautas para realizar esas acciones, ¿no? Ejemplo, un gabinete, ya, digamos. Sin embargo, frente a este tipo de metodologías que existen, funciona, pero sobre todo son las metodologías, lo que yo llamo no determinadas, ¿no? Que los comuneros, los agricultores, ¿no es cierto?, practican permanente porque es un medio para poder tener, preservar y anticipar muchas cosas. Interpretan significados y normalmente utilizan el campo espiritual, entender lo que está ocurriendo en su contexto y planificar la vida. Entonces, hay una similitud entre metodologías 1 y 2, pero hay variaciones. No tienen por qué ser iguales. Pero las metodologías no determinadas, características de los grupos humanos, no, lugar, cada zona, creo que tiene estas metodologías muy interesantes. Y por decir, las culturas, Apa en quechua, no es exactamente igual. Los ingenieros entenderán perfectamente. Verifiquen o ratifiquen lo que se dice. ¿Por qué el carácter comunal? Un carácter de SAPSI, ¿no es cierto? Un carácter público. Yo creo que los andinos saben que los conocimientos no privativos de una persona, un bien intangible, el conocimiento científico indígena son solo formas de decirlo, ¿no es cierto? Son formas que acercarnos mucho más a la concepción de trabajo multidisciplinario. Por supuesto, no son disciplinas en el sentido estricto, sino contribuyen para resolver, llaman a asambleas, a grupos, ¿no es cierto?, de agricultura, ¿no es cierto?, para ir a asesoría, los técnicos en distintos campos. Entonces, el carácter comunal público, por lo tanto, no es de una sola entidad, de mismas instituciones, sino algo abierto, ¿no? Y está orientado a que estos conocimientos resuelvan los conflictos que pueden generarse de muchas maneras en el proceso mismo. Evidentemente, siendo una cultura. Un ejemplo para que veamos el sentido mismo de estos conocimientos. Voy a terminar rápidamente esto para dar un espacio para la conversación. Hay problemas permanentes. Yo lo llamaría como indeterminantes, ¿no? Indeterminantes en los Andes, o sea, en general. Y esos términos se emplean para decir varias cosas. Unos asachacui, justamente una categoría que un poco literalmente significa ponen dificultades, ¿no es cierto?, a uno mismo, o uno mismo encuentra dentro de su propia estructura dificultades que son constantes, por eso permanentes. Entonces, yo he detectado 5 temas interesantes y que estos problemas detectados por la población tienen formas culturales, ¿no es cierto?, encontrar respuestas permanentes. Entonces, ¿cuáles son esos problemas permanentes? Las indeterminantes, diría yo. Uno es el muchui, ¿no? Muchui pacha. Ya tienen ustedes una forma de traducir los daños, o sea, nadie está exento de un daño, de sufrimiento en los Andes, nadie. Entonces, eso es lo que se llama como muchui,
causado por muchas razones. Otros pueden ser clima, otros pueden ser cuestión política, un montón de aspectos que generan daño, escasez y sufrimiento. El clima es el que deja huellas en las personas y evidentemente en cualquier momento y sobre todo en este periodo que estamos viviendo puede, por ejemplo, generar muerte y escasez en la gente. De hecho, una zona en estos momentos, por ejemplo, aquí estoy en Andahuaylas, las personas están, o sea, temen de que haya una helada y eso Hasarum, dice, ¿cierto? Ese hielo menudo que hay malogra las pequeñas plantas. Problemática. Uno de esos índices permanentes que no va a dejar de existir en los Andes es el Muchiripacha, ¿no es cierto? En segundo lugar, lo que no va a dejar de existir es el Onjo, ¿no es cierto? Hay toda una discusión pero sobre la escritura, pero no es un problema porque en la palabra Onjoy, además de significar enfermedad, en realidad Onjoy significa la condición de vulnerabilidad y debilidad. Y por eso también puede haber enfermedad. Porque la enfermedad es una palabra italiana. Infirmis significa firme, ¿no es cierto? Las personas en su condición de infirmes, ¿no es cierto?, vulnerables. Esto es una constante, ¿no? Muchas razones por las que se les las heladas nos generan no solamente muertes, enfermedades, ¿no? Vulnera a la equilibrio de las personas como individuos y como familia, como grupo. Ustedes conocen el libro del monjo, ¿no?, cuya traducción es muy complicada hasta ahora. He leído todos los historiadores, creo que no logran acercarse todavía a esto, porque en realidad no es es la expresión de la debilidad que tienen las personas, ¿no?, frente a temas del gobierno, entender qué pasó con el taquín. La tercera característica es el chullaye. Es una situación que las personas viven como riesgo constante. Entonces, si puedo decir, en más o menos 70 años, o sea, la población andina se ha volcado para vivir en Lima. Tales. Población rural, que ahora solo tiene 30% de habitantes, 70% aproximadamente viven en urbe. Entonces, chulla es un término interesante. Lo que constato y me dicen, chulla es quedarse aislado, ¿no?, abandonado y olvidado. Entonces, desde esa perspectiva, muchas zonas de los Andes se han quedado guachitos, dirían algunas personas. Entonces, el aislamiento es terrible. Es un mundo poco grato para muchos, pero otros y Chuyay, ¿no es cierto?, es el sentimiento de las personas cuando los hijos se van a otra parte, el marido desaparece y las personas se van quedando solas, sin protección alguna. Entonces, Doctor, nos quedan 5 minutos. Sí, está a tiempo, gracias. El penúltimo es el chusa. Chusa es un término que se puede traducir médicamente como cero, pero en realidad significa lo desconocido, lo ignorado, lo ignoto. Muchos espacios del mundo no todavía sin conocer.
la aproximación a este mundo, ¿no? Desconocido genera cierta reverencia, cierta venganza. Por eso hay una interpretación religiosa de este campo, ¿no? Los apus es una interpretación que es muy poco conocida, o nada conocido. Yo diría por la población en general, los que viven no lo conocen. O sea, en fin. Frente a esto hay respuestas andinas. Brevemente, ¿no es cierto? Lo que hay que decir es, frente a la gran variedad de cosas que existen en los Andes, la respuesta cultural es hay. Hay que hacer, hay que experimentar, realizar muchas actividades, ¿no? Para poder controlar. Entonces, desde los pisos ecológicos, frente a mucho, lo único que hay que hacer, eso está claro en la mentalidad. Taje. Y taje significa nada, organizar. Debilidad, fragilidad constante, proponer, o sea, el Uiway. Uiway tiene que significar con los cuidados y las atenciones respectivas. Y frente a la posibilidad del chuya, quedarse huérfano, no hay otra respuesta. Claro, en los Andes, el ayu sigue siendo una respuesta. Y eso significa ahora traducido en alianzas, en familiaridad, vínculos, en grupos, asociaciones, etc. Y los Andes siempre han vivido así. Y frente a la posibilidad de los desconocidos, la única cosa es que hay que seguir conociendo. Y esa es la idea de los andinos, seguir conociendo, investigar, conocer. Bueno, para concluir, en realidad, quiero decirles, ¿no es cierto? Lo que he tratado de mostrarles es que en los Andes hay conocimientos públicos, ¿no? Más por los grupos en combinación con distintas alianzas, con distintos institutos. Entonces, estos conocimientos son públicos. Ya sabemos que cambian, o sea, no hay conocimientos ancestrales puros. O sea, todos esos conocimientos han sido transformados a lo largo del tiempo. Se van adaptando, se van reconfigurando en la medida que entran en contacto con otros tipos de conocimientos. Por ejemplo, conocemos de la propuesta de la ciencia. Bueno, hasta aquí estas anotaciones sobre una teoría del conocimiento desde los Andes. Gracias. Genial, doctor. Muchísimas gracias por tan valioso aporte. Realmente para mí me es grato entender toda esta información, las diferentes perspectivas, la diversidad que existe en los mismos conocimientos comunales. Muchas gracias por ese gran aporte. Bueno, continuando con las diferentes conferencias, quiero presentarles al doctor José Ochatoma Paravicino, que es doctor en antropología para la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en arqueología para la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, licenciado en arqueología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. También es profesor principal de arqueología en la Escuela de Formación Profesional, Arqueología e Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Sus investigaciones arqueológicas se han centrado en el área de Ayacucho, desde el periodo formativo hasta el horizonte medio, habiendo dirigido proyectos de investigación arqueológica en diferentes lugares. Además, fue director de la Escuela de Posgrado, director de la Escuela de Formación Profesional de Arqueología e Historia y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y actualmente es director del proyecto de investigación arqueológica, investigación y puesta en valor del sector complejo arqueológico de Huari desde el año 2012. Asimismo, entre sus reconocimientos destaca el haber sido reconocido como personalidad meritoria de la cultura por parte de la Comisión de la Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República del Perú desde el año 2019 y el año 2021 por parte del Ministerio de Cultura. Nuevamente, para mí es un placer presentarlo. Le doy el pase al doctor y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenas tardes con todos ustedes y en primer lugar quiero agradecer la invitación que me ha formulado la Sociedad Geográfica de Lima en su ciclo de conferencias que han programado durante el año y pues han destinado para esta ocasión a la Sierra del Perú. Un lugar donde pues surgieron dos sociedades complejas y las más importantes, diría, del Perú antiguo, ya que surgieron dos imperios, una acá en Ayacucho, que es la de Huari, y la del Imperio Inca en el Cusco. De modo que lo que voy a platicarles a ustedes es acerca de los trabajos que venimos realizando en el complejo arqueológico de Huari desde el año 2012 a la actualidad, no sin antes hacer pues un pequeño recuento de las investigaciones y hacer una introducción del panorama general en el contexto en el que se encuentra ubicado este complejo arqueológico. Cronológicamente, si nosotros vemos la historia prehispánica del Perú, ¿no? Tenemos la historia desde los 12.000, en Ayacucho dicen, bueno, la cueva Piquimachey, los 18.000, pero algunos consideran desde más o menos el 5.000 a 3.000, ¿no? Pero es un proceso bastante largo de nuestra historia prehispánica que empieza con el periodo lítico, la presencia de los primeros pobladores que llegan y pues son viven en bandas, son nómades, caminan de un lugar a otro, viven en cuevas, abrigos rocosos. El arcaico, que es la etapa donde ya empieza la domesticación de plantas y animales y surgen las sociedades complejas, el formativo, por ejemplo, con Chavín de Huántar. Después de su declinación, conjunto de desarrollos regionales. A nivel nacional, los más conocidos son Moche, Tiwanaku, Nazca, Ayacucho, una cultura que se llama Huarpa, el cual va a dar origen a Huari, ¿no? Luego viene el Horizonte Medio, que viene a ser Huari, que viene a ser la conjunción de unos procesos de interacción e influencias tanto de la costa sur, la cultura nazca, como de Tiwanaku, que va a dar origen, pues, a un estado bastante complejo que tiene las características de un estado de carácter imperial. Y vamos a explicar por qué este carácter imperial. A su declinación, hay un conjunto de desarrollos o estados regionales hasta llegar al Imperio Inca. Entonces, el periodo que nosotros vamos a tratar está ubicado fundamentalmente de los 600 a 1200 años después de Cristo. Entonces, como ustedes pueden ver, está ubicado en Ayacucho, en la provincia de Huamanga, el departamento de Ayacucho, ¿no? Y pues en este lugar, bueno, el complejo arqueológico está ubicado exactamente a 25 kilómetros al sur, al noreste de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Y en línea recta, si uno ve, está pues a unos 10 kilómetros. Bueno, en ese sitio hay una gran ciudad, evidencias de una gran ciudad que, pues, como les digo, florece entre los 600 a 900 o 1200, de acuerdo a algunos investigadores, y es el punto donde, pues, se va a concentrar todo un poder político, económico, o religioso, de carácter militar, que va a tener su sede en esta ciudad, y a partir de eso empieza todo un proceso de expansión. También a la par que este estado se va consolidando y se va haciendo mucho más fuerte. Este imperio va a llegar por el norte hasta Cajamarca, su ámbito territorial expansivo, y por el sur hasta Moquegua. Y bueno, ahí en este proceso expansivo van a construir un conjunto de centros administrativos, entre los que destaca, por ejemplo, Piquillacta en el Cusco, en Lima. Bueno, si bien es cierto ya existía el santuario de Pachacamac, hay ocupación, los Huari van a ocupar y va a ser un santuario importante durante la época Huari. Y hay evidencias también en el mismo Lima, en Cajamarquilla. Vamos a ver también evidencias, por ejemplo, en Huaraz, en Huilcahuaín. Luego en la misma, en la costa, mismo Ancash, pero ya en la zona de la costa se han encontrado estas evidencias muy importantes. Hasta hace unos años atrás no era muy poco conocido, es el castillo de Huarmey. Y bueno, en Cajamarca está el sitio
complejo arqueológico de Viracochapampa, que vienen a ser centros administrativos, y por el sur va a llegar pues hasta el Cerro Baúl, donde hay evidencias de esta cultura. Si ustedes ven el mapa, es una buena parte del territorio peruano que va a lograr expandirse durante este proceso expansivo. Veamos un poco las características del medio ambiente. Si bien ustedes ven el territorio de la sierra, pues está lleno de montañas, tiene montañas que ya en muchos casos estos nieves que observamos ya se están derritiendo, eran mucho más blancas. En Ayacucho, por ejemplo, hay un cerro que es actualmente el cerro más importante y era la divinidad probablemente también de los Huari, y hasta la actualidad Cerro Rasuilca, que era un cerro que tenía nieve, ha desaparecido totalmente, ¿no? Pero pues está en medio de una cadena de montañas donde hay pues valles muy hermosos, pero bastante estrechos, no son estos valles como en la costa, ¿no? Y cuyo caudal de lluvia se va a incrementar solamente entre los meses de septiembre a marzo o abril, ¿no? Que es la temporada de lluvias. Y pues en este clima, ¿no? Hay una buena parte del año que va a ser una temporada seca. Ahorita estamos en una temporada seca donde podemos observar con la vista anterior, ¿no? Donde crece pues una abundante cantidad de vegetación de cactus, de tunas, de arbustos propios de este territorio, ¿no? O sea, no es un territorio, mira, esa sería en zona seca, ¿no? Donde hay pues pendientes, y las tierras en muchos casos no son tan aptas para el desarrollo de una agricultura extensiva como puede ser en la costa o en algunos lugares. Si bien tiene un territorio accidentado, hay un conjunto de elementos o materias primas que van a aprovechar los recursos que van a aprovechar los Huari en ese momento, y bueno, en la actualidad también. Estos cerros blancos uno lo observa en el trayecto cuando va de Huamanga hacia el complejo arqueológico de Huari. Son estos cerros fundamentalmente de puzolana, ¿no? Que en la actualidad están siendo llevados para la fabricación de cemento, están extrayendo. Pero tenemos un hecho importante, y a partir de las investigaciones que venimos realizando, sabemos que los Huari también ya conocían esto. Claro que no lo han procesado como el cemento, pero lo iban utilizando en todas sus construcciones. De modo que los pisos, por ejemplo, los enlucidos, estaban hechos con este material, con puzolana, con mezclas de arcilla, con mezclas de arena, y conocían. Entonces, si bien es cierto, eran pues cerros un poco desérticos, con muy escasa vegetación, pero era pues una materia prima importante para que los Huari lo utilizaron en la construcción de sus viviendas y en otro tipo de actividades. También se van a encontrar pues canteras de arcilla. Es importante la presencia de canteras de arcilla que van a utilizar ellos como materia prima para la fabricación, por ejemplo, de un conjunto de vasijas de carácter de cerámica de carácter doméstico y de carácter ceremonial. O sea, hay materia prima, hay rocas volcánicas, ¿no? Y hay un conjunto de cerros. Vemos que los valles en los ríos son bastante estrechos. Llega un momento pues en que esto, cuando hay un crecimiento demográfico, el valle se va a cubrir totalmente, ya no hay más terreno más que cultivar, y ellos empiezan a hacer una ampliación de la frontera agrícola. Pero esto empieza un poquito antes de que surja Huari, en una cultura regional que se llama Huarpa. Ellos van a ampliar su frontera agrícola, y muchos cerros que hay acá actualmente en la región de Ayacucho, por ejemplo en San Miguel, en Torogamba, acá en el Valle de Huamanga, La Compañía, o el Valle de Huarpa mismo que lo conocen, uno si ve detenidamente, la mayor parte de los cerros están con terrazas. ¿Qué significa? Que había una actividad agrícola importante. Claro que la producción, de repente, pues los productos no serían tan buenos como en los valles fértiles de la costa peruana, pero había pues producción, había mano de obra que ha permitido construir toda esta infraestructura para dedicarse a la agricultura. Estas todavía, por ejemplo, son estos restos de terrazas de esa época, de la época Huarpa, y que en la época Huari siguieron utilizándolos para dedicarse a una agricultura, pero como les decía, es una agricultura de secano, o sea, una agricultura de temporada, depende bastante de las lluvias de temporada, ¿no? Paralelamente a esta actividad económica que es la agricultura, también ellos practicaron la ganadería.
Es muy importante, por ejemplo, la presencia de representaciones de llamas y de alpacas en distintas posiciones y de distintos colores en la iconografía, ¿no? Y en la escultura cerámica wari. Ahí hemos encontrado ahí una significativa cantidad de la presencia de este tipo de animales que nos indican que solamente no solamente lo aprovechaban para la carne, sino también la lana, el excremento, como vemos en la época inca, es un animal, hasta los huesos se van a utilizar para hacer un conjunto de artefactos. O sea, también había una ganadería, fundamentalmente en las partes medias y altas, que desarrollaron los huari, y eso está expresado en su cultura material. Los huari se caracterizan por ser una sociedad, si bien no desarrollan y no tienen una producción tan intensiva en la agricultura por estas tierras, que no son tan aptas para el desarrollo agrícola, pero sí, pues ellos logran adaptar el territorio para determinado tipo de cultivos, encuentran un conjunto de recursos que está a la mano y la van a procesar. Se dice que los huari, junto a la economía de carácter agrícola que tenían, de la agricultura y la ganadería, también tenían una economía artesanal muy importante. En la misma ciudad, por ejemplo, hay un conjunto de barrios, que vamos a verlos, que están identificados con la producción artesanal de determinado tipo de productos. Se dice que los huari produjeron los mejores tejidos, las mejores cerámicas, las mejores esculturas en piedra, trabajos en oro, en plata, si bien en oro no conocemos todavía mucho, los tejidos solamente a partir de los centros administrativos o centros de ocupación huari en la costa lo conocemos, pero es impresionante. Hemos estado revisando nosotros la presencia de objetos huari acá en Ayacucho. Van al museo y no van a ver mucho, pero sí hay en muchos museos norteamericanos y en muchos museos de Alemania, que probablemente a través del huaqueo y pues de este negocio ilícito ha salido fuera del país, yo no sé en qué temporadas, pero que felizmente han sido publicados en Estados Unidos hace unos 5 o 6 años atrás, ¿no? De todas estas piezas impresionantes, ¿no? Que nos hace ver pues que la artesanía había llegado a unos niveles que pues en algunos casos no han sido superados hasta la actualidad. Por eso se dice que Ayacucho, ¿no?, la base de la artesanía, porque Ayacucho es la capital de la artesanía peruana, la base está en estos antiguos especialistas, en estos antiguos alfareros de la época huari, ¿no?, que aprovecharon hábilmente los recursos que tenían a la mano y lo llevaban estos productos para intercambiar a los lugares donde ellos se habían expandido. Es una sociedad que vamos conociendo gradualmente, que tiene un carácter militarista, ¿no? Porque comparan con Tiwanaku, son contemporáneos, dicen, y Tiwanaku es una sociedad más de culto religioso, donde está presente el dios de los báculos en la portada monolítica del sol. Y se dice que los huari son una sociedad más guerrera, más militarista, más expansiva, una ciudad que está dedicada, pues, bueno, a este proceso expansivo, y que para ese proceso expansivo, para conquistar nuevos territorios, necesitaba o requería de un ejército. Se están encontrando evidencias muy importantes de guerreros, ¿no? Como podemos apreciar, guerreros sobre balsas, ¿no? Ese es probablemente un contacto con Tiwanaku. Algunos dicen que son gente huari que va y pues atraviesa el lago Titicaca, visitan a esta deidad importante y queda plasmado, pero son guerreros que tienen, ¿no? Lo que nos importa es que tienen escudos, ¿no? Probablemente el soporte es madera, con pintura de cabezas de felino, arcos y flechas. Luego, en otros casos tenemos a personajes de élite probablemente que dirigían este ejército, que tenían pues halcones, ¿no? Domesticados en el hombro. En otros casos hay otro tipo de guerreros que tienen una especie de uncus con la piel moteada del jaguar. Acá no hemos podido encontrar la imagen, pero sí hemos encontrado la garra o la pata de un probable jaguar, ¿no? Y vamos a ver claramente en las representaciones de cerámica que pues habían personajes muy importantes como este que está acá, ¿no? Que es un personaje ya antropomorfizado, que tiene rasgos felínicos, mire, que andaban pues en literas. Así como nos narran las crónicas en el Cusco que los incas siempre andaban cargados de litera, eso lo vamos a ver desde esa época huarpa, no, desde la época huari, como se puede apreciar
en estas imágenes. Igual, ahí podemos ver la presencia de prisioneros que están amarrados, con las manos atadas y que están siendo conducidos probablemente hacia otros lugares luego de haber sido derrotados. Pero junto a la par, junto a este ejército que permitió la expansión, había una ideología, una religión que justificaba probablemente este proceso expansivo, ¿no? Y esta religión estaba basada en un personaje muy importante que conocemos en la portada monolítica de Tiwanaku, el dios de los báculos. Los ayacuchanos lo hacen suyo a esta deidad, ¿no? Lo serranizan, se dice, porque este es un dios que ya va a ser hecho en unas urnas, van a representarlas, ¿no? Que tienen los dos báculos, pero las características que van a diferir de este personaje principal, si bien es cierto, hay pues cabezas de felino, hay cabezas de halcón, le incorporan dentro de estos de especie de rayos que salen de su cabeza en motivos que terminan en choclos, el maíz, que era uno de los elementos importantes pues, dentro de la alimentación que tenían ellos. Y bueno, le ponen ese ingrediente, ¿no? Mucho más Wari que va a identificar pues a esta deidad y esta deidad va a viajar probablemente, ¿no? Con estos miembros del ejército como un elemento de justificación a este proceso de conquista. Dentro del panteón religioso Wari hemos estado encontrando este tipo de personaje que va variando en diversas representaciones, pero en otros casos, por ejemplo, va teniendo presencia, por ejemplo, de cabezas trofeo y bueno, una especie de báculos o bastones que terminan en cabeza de felinos. Están representados solamente en la cabeza de perfil, otros en una actitud de vuelo, ¿no? Y otros, como veremos, en vasijas de carácter ceremonial. Entonces, el dios de los báculos también está representado el dios Koa o el felino o el volador, que acá no sé si se ve la imagen correctamente. Hemos tratado de hacer una representación, una recreación a partir de un dibujo. El dios Koa o el felino volador, que era una de las deidades importantes en Wari que aparece casi recurrentemente en la iconografía que estamos nosotros reconstruyendo a través de las investigaciones que realizamos. Este dios Koa era pues el dios del agua, era el que producía los rayos, los truenos, el relámpago, las lluvias, los granizos, cuando la gente pues no tributaba adecuadamente, ¿no? Se le rendía culto a estas deidades junto al dios de los báculos. Esto un poco para ver el soporte básico menos militarista y religioso en este proceso expansivo a partir de la ciudad. Si nosotros viajamos actualmente a la capital de este gran imperio, ¿no? Que es Wari, vamos a identificar, esta es una fotografía aérea tomada de Google Earth, ¿no? Si bien es cierto, acá vamos a ver un aparente desorden, ¿no? El núcleo urbano nomás de esta ciudad tenía aproximadamente 600 hectáreas, ¿no? Y sumando toda la periferia, más o menos son 1.200 hectáreas. De estos 1.200 hectáreas, o de los 600 hectáreas, nomás tomemos del núcleo urbano de la ciudad, ¿no? Solamente se conoce el 5 o 6%. O sea, es una ciudad que aún sigue cubierta por gran vegetación o está enterrada. Es una ciudad que tiene palacios, que tiene templos, que tiene pues zonas residenciales, que tiene áreas de producción artesanal que todavía no han sido intervenidos. El año de 1970 aproximadamente, ¿no? Se hizo una carretera con motivo del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho a Quinoa, y prácticamente esta carretera atraviesa por medio de la ciudad. Se dice que esta época es una época muy importante porque es en este lugar donde se produce por primera vez la revolución urbana. O sea, se construye, se concibe una ciudad como tal, con todas las características que tiene una ciudad como tal y se va a diferenciar del medio rural, ¿no? El medio rural básicamente productivo que va a abastecer de un conjunto de productos a la ciudad y en la ciudad donde se va a desarrollar fundamentalmente los servicios, los especialistas, ¿no? Habían constructores, sacerdotes, militares, pero junto a ellos estaban también los artesanos en las distintas ramas de producción artesanal. Era una ciudad donde estaban pues asentados los gobernantes, los sacerdotes y la población en general. Era una ciudad que tenía en algunos casos avenidas claras
y bueno, estaban separadas unas de otras por murallas de hasta 12 metros y 12 metros de altura y 3 metros de espesor, ¿no? Entonces, hay un conjunto de sectores y las investigaciones arqueológicas, ¿no? Desde casi la época de Tello, bueno, Tello excavó en el sitio de Chejoasi en 1942, cuando no había carretera, pero cuando hubo la carretera, ¿no? Casi las investigaciones se han centrado muy cerca de la carretera. En estos lugares, ¿no? Donde uno se puede observar, algunos, según el doctor Lumbreras, es una ciudad también sagrada, hay representaciones de una cabeza de un halcón, y por acá creo que hay una representación de una cabeza de un felino, ¿no? Los dientes, ¿no? La cabeza, los ojos de un felino. Y que eso serviría de modelo incluso para la construcción de las ciudades Inca posteriormente, porque el Cusco tiene la forma de un puma, Vilcashuamán la forma de un halcón, y parece ser que los antecedentes de esas formas constructivas estaban en Huari. Podemos ver en la actualidad, ¿no? Gran parte de la ciudad está cubierta con esta vegetación, fundamentalmente de tunales, hay muros que están derruidos. Ustedes pueden ver, hasta se aprecian hasta 2 niveles, 2 pisos, en algunos casos hay 3 pisos. Esta es una foto aérea donde está prácticamente cubierto de tunales, pero se puede ver, ¿no? La orientación de los muros. Son áreas que no han sido tocadas, en otros casos totalmente cubiertos, y ahorita a esto se suma un proceso de destrucción del sitio porque hay mucha gente del lugar en áreas donde no había pues plantas de tunales, están cultivando y con eso pues van a agravar un poco más la situación de este complejo arqueológico, ¿no? Eso es Huari en la actualidad, donde se puede ver todavía grandes, ¿no? Edificaciones con amplios espacios, pasadizos bastante largos que no han sido excavados. Nosotros hemos excavado durante los últimos años en estos sectores y está lleno de estructuras arquitectónicas. Este sería el sitio de Capillapata, ¿no? En la actualidad. Y les decía, esta es una imagen un poco más cerca, es el doctor Lumbreras quien, si nosotros traslapamos una de estas cabezas de halcón, ¿no? Vamos a ver que estas construcciones arquitectónicas que están en el lugar de Uchpajoto parece ser la cabeza de un halcón. Esta es la cabeza, el ojo, el pico, ¿no? Y bueno, por eso se dice que pudo ser también una ciudad concebida a sus deidades. Una ciudad sagrada, una ciudad muy importante. De hecho, Huari es una de las ciudades más importantes de su tiempo en toda Sudamérica, ¿no? Entre los 600 a 1200 años después de Cristo, ¿no? ¿Quiénes investigan en este lugar? Rápidamente vamos a hacer un recuento. Quien da las primeras noticias de la existencia de Huari va a ser Pedro Cieza de León, el año de 1548, cuando venía de Lima hacia el Cusco, probablemente siguiendo el camino inca, pasa por Ayacucho, no, el camino antiguo Huari, porque los Huari construyeron también una red de caminos que lo llamaron los Huariñán. Cieza de León pasa por la ciudadela de Huari y pues había gente que vivía en el lugar y le pregunta a quiénes habían hecho esto. Ya estaba pues en ruinas, ¿no? Casi después de la conquista. Y las gentes, los pobladores de ahí le decían que esto hicieron mucho más antes que los incas, unos hombres altos, blancos y barbados, ¿no? Esa es la primera referencia de Huari. Y Huari pues queda en el olvido total hasta el año de 1942. 1930, Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, visita por primera vez, pero es el año 42 que hace las primeras investigaciones de carácter científico. Después viene otro norteamericano, John Rowe, en 1946, que viene a hacer y hace una prospección arqueológica, no hace excavaciones, ¿no? Y hace los reportes de la presencia de esta ciudad. Le sigue Bennett, quien hace excavaciones también muy importantes y hace una propuesta ya de una secuencia de una ocupación. Es Rafael Arcojoyle, ¿no? Trujillano, importante coleccionista, pero también pues tenía una intuición, un amor por la historia. Viene a Ayacucho y al ver las ruinas, él dice que parece ser que se trata no solamente de un pequeño estado, sino parece ser que se trata de un imperio, porque él veía tanto en la costa norte, en otros lugares, piezas muy semejantes a las que se habían encontrado en Huari. Entonces, él es el que
da una de estas propuestas iniciales del carácter imperial que pudo haber tenido esa sociedad. Ya es a partir del año de 1970, cuando viene el doctor Luis Guillermo Lumbrera, en los 60s y en los 70s. Él hace algunos trabajos de investigación como parte del equipo de Magnich, que viene a Ayacucho por los 70, ¿no? Y a partir de eso, Lumbreras hace una propuesta de que era la sede o la capital de una importante cultura que tenía características imperiales, que había conquistado una gran parte del territorio peruano, y a partir de eso viene la postura de proponer de que Huari era un imperio que había conquistado un conjunto de reinos, pequeños reinos, estados, y se había expandido por una gran parte del territorio peruano, construyendo centros administrativos en lugares claves. El año de 1977, con motivo del tricentenario de fundación de la Universidad de Huamanga, el profesor Mario Benavides hace las primeras excavaciones, ¿no?, en el sitio Chejoasi. Posteriormente viene por los 70, 78, casi antes del inicio de la violencia, el doctor William Isbel, ¿no?, que hace trabajos en el sector Monjachayug, de Moraduchayug, y el profesor González Carré con Enrique Bergaira hacen excavaciones en otros sectores del complejo arqueológico Huari, que se conoce como sector de Vegachayug Mojo. Y a partir del 2011 al 2019, quien habla con Marta Cabrera, mi esposa, que también es arqueóloga, hemos intervenido en varios sectores, pero pues ese es mínimo frente a la extensión de los trabajos que se han realizado. Podemos ver los trabajos de Tello, ¿no?, en el sitio que se conocía como Huari Huacaurara, donde va a develar, ¿no?, un conjunto de cámaras funerarias con piedras labradas, con grandes bloques de piedra tallada que tenían 2 niveles. Felizmente, la Universidad de San Marcos hace unos 4 años atrás ha publicado las memorias Tello, y ahí está la información que pues obtuvo Tello. En el año de 1977, muy cerca de este lugar, ya en este lugar, excava Mario Benavides y encuentra pues más cámaras funerarias que están pues circundadas por recintos de carácter rectangular o de carácter, circular y carácter rectangular, en cuya parte central habían cámaras funerarias, una especie de cámaras de piedra que tenían 2 a 3 niveles como las que estamos observando, ¿no? Ese es el archivo Tello. El año 77 al 80, antes del proceso de la violencia, le decía el doctor William Isbel, y en las partes más profundas de su excavación encuentra pues piedras talladas a los que él los compara con los del templete semisubterráneo de Calasasaya de Tiwanaku, y atribuye una probable influencia tiwanaku, ¿no? Ya las excavaciones un poquito más extensivas lo hace González Carré con Enrique Bergairac en el sector conocido como Vegachayug Mojo. El año 82, por primera vez se va a develar este recinto que tiene una forma de una D mayúscula, ¿no?, que tiene un conjunto de plataformas, 3 plataformas superpuestas, y como una especie de un patio hundido donde estaba esta edificación que tenía la forma de una letra D. Al final ellos logran proponer que se trata de un centro de culto, y pues donde estaba aislado del resto de la ciudad por muros altos que estaban siendo custodiados por una especie de monjes, porque ellos se encuentran en estos nichos, ¿no?, que están en unos muros que circundan prácticamente este lugar, entierros de un conjunto de cráneos con las cabezas deformadas, a los que ellos pues proponen como una especie de monjes que se diferenciaron del resto de la población. Ya en el año de 1988, el colega Ismael Pérez, como producto de un trabajo de limpieza para poner en valor para el turismo, no es un trabajo de investigación que hace, sino un trabajo de limpieza, logra develar estos restos en el sector de Monjachayug, que tiene hasta 3 niveles, y en la parte baja encuentra un conjunto de galerías subterráneas que tienen la forma del perfil de una llama, ¿no? Este sería entonces uno de los hallazgos más importantes que realiza el colega Pérez el año 88, pero que lamentablemente no se encuentra ningún cadáver in situ. O sea, todo estaba saqueado, prácticamente vacío, todas estas cámaras que se habían develado, y que él lo atribuye como a la tumba de uno de los gobernantes, porque en esta parte, ¿no?, dentro de estas cámaras que tienen las formas casi cuadrangulares, hay una circular que tiene unos 10 metros de profundidad, como pueden ver en esta parte,
y probablemente ahí estaba el cadáver principal. Lamentablemente, pues el colega no ha encontrado absolutamente ninguna evidencia de estos entierros, que todo estaba saqueado. A partir de nuestras preocupaciones, nosotros ya veníamos trabajando sitios Wari, poblados rurales fundamentalmente acá en Ayacucho, y muy cerca del aeropuerto, Conchupata, es un poblado secundario de alfareros. Después de haber hecho esos trabajos, nosotros hicimos un proyecto de investigación a partir del año 2011 con fondos FOCAN de la universidad. Era pues un pequeño fondo que nos dio de 120,000 soles, que es en realidad casi nada para empezar con los trabajos, pero empezamos. Este es el sitio de Begachay Humojo, develado por Enrique González, por González Carré y Bragairac, y se decía que este era una pirámide, que se había excavado solamente en el lado oeste y faltaba excavar el lado este. Entonces, incluso le habían hecho las proyecciones de cuántas plataformas tenían, y había acá dos propuestas. Una que decía que este era el González Carré, decía que era un templo donde había actividades de culto religioso, y William Isbell, un arqueólogo norteamericano, que decía, si bien es un templo, pero este es su parte de un palacio, porque los palacios tenían su templo, entonces no había un acuerdo de cuál era la función que cumplía estos sitios. Entonces, un poco para dilucidar esta problemática, decidimos excavar, vimos otra estructura similar que sobresalía, decidimos intervenir en este sector. Y lo que encontramos, bueno, este es el sector excavador hasta el 82, y la que está arriba es la que nosotros hemos develado. Y hay un conjunto de datos muy interesantes. Ustedes pueden ver, ¿no? Es una foto aérea antes de que empezáramos las excavaciones. Esto es lo que excavó González Carré con Bragairac el 82, y nosotros excavamos en este lado donde había otra edificación en D. Teníamos una serie de objetivos. Ustedes pueden ver, aparentemente no se observa nada, ¿no? Y ni bien se empiezan a hacer excavaciones, empezaron a hacer cabeceras de muro y pues columnas de piedra tallada, ¿no? Y encontramos pisos en la superficie, pero la mayor parte de estos pisos estaban saqueados. Ustedes vean un conjunto de agujeros que intuían hasta pues profundidades para saqueo, ¿no? Habían tumbas que hemos encontrado, ¿no? Que es partes de unas tumbas, igualmente que estaban totalmente saqueadas. No hemos encontrado, pues, evidencias de cadáveres, pero sí hemos encontrado evidencias, por ejemplo, ahí en el proceso de zarandeo, de cuentas de turquesa, cuentitas de oro, cuentas de conchas marinas, que era probablemente parte del ajuar funerario. La propuesta nuestra es que Wari, como sucumbió violentamente, fue saqueado también intensamente durante ese proceso de abandono, ¿no? Encontramos también, cuando realizamos las excavaciones, que en Wari había todas unas superposiciones de estructuras arquitectónicas, y a partir del cual nosotros hemos podido definir toda una secuencia de ocupación desde la época Huarpa. Ustedes pueden ver, hay rellenos intencionados, planificados, que cubrían recintos o espacios arquitectónicos. Acá hay un muro. Miren ustedes, este es un relleno intencional, planificado. No es que se tira la piedra, sino se ponen como una especie de muros de contención y van colocando las piedras acá, como podemos observar, ¿no? Y cubrían eso y volvían a levantar otras edificaciones. Entonces ahí hay superposiciones de edificaciones, a partir del cual nosotros hemos podido pues hacer toda una secuencia de ocupación. Esta es parte de las evidencias que nosotros hemos encontrado ya en el proceso de zarandeo, o como parte de las tumbas que estaban saqueadas y disturbadas, que probablemente pues tenían ofrendas mucho mayores, que fueron extraídos y sustraídas como producto de este saqueo intensivo que la ciudad sufrió después o en el momento de colapso, cuando la ciudad estaba atravesando una gran crisis. Disculpe, doctor, me quedan 2 minutos. Ya, hemos encontrado también evidencias de una ocupación muy temprana del periodo formativo, ¿no? Desde el periodo Huarpa, y bueno, edificaciones que tenían una especie de columnas, una especie de nichos, ¿no? Que corresponden, edificaciones hechos en adobes, ¿no? Que correspondían a las distintas fases de ocupación de este periodo. Se han encontrado también graneros, áreas de almacenamiento. Se han encontrado también evidencias de estructuras de piedra
una estructura de 7 metros de largo por 3 metros de ancho, que servían como una especie de espejos astronómicos. Al final, nosotros hemos podido definir que estos espacios arquitectónicos no solamente tenían el carácter de ritual, de culto a sus deidades, sino también habían relojes astronómicos para ver pues, y controlar el tiempo. Entonces, esta sería una reconstrucción de la ciudad de parte de este área ceremonial que se conoce como Beguechay-Humojo, donde hay toda una secuencia constructiva con áreas ceremoniales. Durante los últimos años se han excavado y se han develado más áreas ceremoniales, el cual nos llevan a proponer que Huari es producto de influencias, muy bien, de dos culturas, tanto de Nazca como de Tiwanaku, pero no son simultáneos. Hemos logrado determinar que la primera influencia del proceso de interacción viene con Nazca y posteriormente viene la de Tiwanaku. Asimismo, hemos logrado determinar que la cultura que va a dar origen a los Huari es la Huarpa, cuyo probable capital estuvo en el mismo sitio arqueológico. Es a partir del crecimiento de estos Huarpas que va a surgir gradualmente lo que sería un estado incipiente que se va a consolidar hasta convertirse pues en un estado con características imperiales que va a llegar a una gran parte del territorio peruano. Entonces, estamos en este proceso de investigación, hay datos muy importantes que no solamente están enriqueciendo con información todo este proceso de la historia prehispánica de Ayacucho, sino también del Perú, y también constituye una fuente importante para su conservación y puesta en valor, puesto que este lugar, develado en su integridad, conservado y mantenido, va a servir como uno de los puntos, no solamente para fortalecer nuestra identidad como ayacuchanos, como peruanos, sino también un punto de desarrollo económico a través de la actividad turística. Creo que ese es un reto que nos hemos trazado juntamente con la Universidad de Huamanga, que es la institución que me apoya, también el gobierno regional de Ayacucho, y ojalá pues la mirada se ponga, después que pase este periodo difícil, en este complejo arqueológico que es muy importante para conocimiento de nuestra historia prehispánica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor José. Le agradezco bastante por la información tan valiosa que nos ha proporcionado el día de hoy. Bueno, como último panelista, les voy a presentar al magíster Flor Ortiz Contreras, biólogo titulado y colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha estudiado maestrías en Ingeniería y Ciencias del Medio Ambiente en la Universidad de Estrasburgo, Francia, y Gestión de Espacios Naturales Protegidos en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Tiene un interés y una formación en temas de seguridad, salud y medio ambiente, cambio climático, conservación, desarrollo sostenible y sistemas integrados de gestión. A la vez cuenta con experiencia profesional como especialista e investigador en conservación. En estudios sociales también ha sido supervisor en seguridad y medio ambiente y consultor en sistemas integrados de gestión. También es residente de la Asociación Indígena Mayumarca, vicepresidente de la Asociación Pro Fauna Silvestre Ayacucho, director del programa de lenguas indígenas e investigador de Ancagua International, investigador del Centro de Competencias del Agua, docente universitario también de la UNCH. Bueno, le doy la bienvenida, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Añay Melsi, añay Imaina Yachtamasipuna. Añay amauta Mujica, añay amauta Uchatón. Añay la Sociedad Geográfica del Perú. Bueno, quería empezar mi exposición saludando en quechua, yo soy quechua hablante, y agradecer a la Sociedad Geográfica del Perú por haber invitado y haber escuchado esta exposición. En realidad me ha abierto muchas ideas, me ha dado bastantes ideas con el doctor Mujica. Yo creo que tiene mucha razón al hablar acerca de que sí existe conocimiento ancestral, ¿no? Sí existe conocimiento, y el doctor Ochatoma nos hizo ver que esos conocimientos están en diferentes culturas que nos falta investigar. Y yo creo que hoy en día requiere investigar cómo fue el desarrollo de esas sociedades, de esas ciudades sostenibles, porque
Ayacucho por lo menos, o Huamanga, pues necesitamos esos conocimientos y copiarlos para convertir a Huamanga en una ciudad sostenible, ¿no? Creo que ese es el rumbo de de todas las carreras. Bueno, yo quería empezar con esta exposición hablando un poco de la parte biológica, de cómo estamos trabajando en la parte biológica en Ayacucho. Y hoy en día hablar de conservación, digamos que, o hacer trabajos en conservación no es nada fácil, uno solo no puede hacerlo, y siempre lo tiene que hacer en ayu, un poco utilizando los términos del doctor Mujica, en una comunidad. Entonces, estos trabajos que voy a presentar, o estos resultados que voy a presentar, es el resultado del trabajo de varios años, de varias instituciones, de varias personas, y de varios anhelos, ¿no? Gracias, Melcy, por la presentación. Un poco quería contarles para que entiendan mi punto de vista de dónde vengo, ¿no? Yo soy quechua hablante, vengo de una comunidad campesina. Esta es una foto antigua en esos tiempos cuando para ir de un lugar a otro íbamos con mulas cargando nuestras cargas. Yo recuerdo que para venir a Huamanga se tenía que caminar 2 días desde mi pueblo. Y bueno, esos tiempos los recuerdo bastante bien, y recuerdo también, pero lo que más recuerdo es el ambiente, cómo está de conservado. Entonces, para tener un orden, yo les voy a presentar dónde trabajo especialmente, lo que hemos encontrado, la diversidad que hemos encontrado y un poco las amenazas y perspectivas. Bueno, estamos acá en Ayacucho. Al inicio Melcy dio palabras muy bonitas acerca de Ayacucho, decía que en Ayacucho hay puna y que estamos rodeados de cerros, y es cierto, la mayoría tiene la imagen que Ayacucho es sierra, frío, cerros y eso, ¿no? Pero Ayacucho tiene lo que se llaman los bosques de neblina. Si bien es cierto, es un pedazo muy pequeño, los bosques de neblina es una pequeña franja que viene... Es una pequeña franja, pero a pesar de ser muy pequeña a nivel nacional, si no me equivoco, no llega ni al 3% del territorio, pero a pesar de ser tan pequeño, cumple funciones ecosistémicas muy importantes. Y acá en Ayacucho tenemos 2 departamentos, 2 provincias que abarca estos bosques, que es La Mar y Huanta. En ambos bosques, a nivel de la región de Ayacucho, el 8% es bosques de neblina. Sin embargo, se prevé que este 8% de territorio cumpla grandes funciones ecosistémicas. No por nada se les llama bosque de neblina, porque en realidad la función que tiene es tiene todo un ecosistema, tiene todo un ensamblaje de plantas, animales, que lo que ayudan es a atrapar el agua y poder atrapar de la atmósfera y poder ponerla al suelo, ¿no? Y de ahí se forman los ríos y genera todo eso. Entonces, este 8% del territorio de Huamanga es muy importante si hablamos de servicios ecosistémicos, y hoy en día que hablamos bastante de eso, ¿no? Sin embargo, en las 2 provincias, desde 2001 al 2019, se han perdido una gran cantidad, ¿no? En Huanta, por ejemplo, que es una de las provincias, se ha perdido 10.626 hectáreas, y en La Mar, 6.891. Todas principalmente ligadas al crecimiento de la agricultura y principalmente vinculada al cultivo de la coca. Bueno, para empezar, este es mi pueblo, este es Chungui. Como dije, Chungui Chungui tiene características muy particulares. En los años 90, esta fue una de las regiones más golpeadas en la época del conflicto social interno, en la época del terrorismo. Y la población bajó bastante. Entonces su densidad poblacional era muy baja. Esto hizo que la poca gente que vivía ahí pues no depredara mucho los bosques, los cerros, las lagunas, los ríos, y hasta hoy en día se mantiene relativamente bien preservado. Haciendo un poco referencia a lo que decía el doctor Chatoma, haciendo investigación de Chungui, también encontré que Chungui viene de la época pre-inca, ¿no? Y su nombre original eran Chunquis, y aparentemente ya desde esa época tenían la fama de ser rebeldes, guerreros, se opusieron a los incas, pero después los incas los subyugaron, pero digamos que tiene su historia, y eso es muy importante, conocer la historia, incluso si queremos hablar en conservación,
porque lo que nos hemos dado cuenta es que hablar de conservación con comunidades es muy difícil. Si no conoce su historia, si no habla su idioma, si no conoce su cosmovisión. Entonces, dije que Chungui es un lugar muy particular porque tiene muchos ecosistemas. Esto también es muy interesante desde un punto de vista biológico, ya que genera muchos servicios ecosistémicos. Y como dije, ese es uno de los puntos que hoy en día está de moda, ¿no? Vamos a encontrar, por un lado, el río Pampas, por el otro lado, el río Apurímac. Vamos a ir de alturas desde 600 metros sobre el nivel del mar hasta 5.000 metros, que es uno de los puntos más altos. En esa gradiente vamos a ir tanto por la gradiente oriental, tanto por la gradiente occidental, y vamos a encontrar múltiples ecosistemas. Vamos a encontrar, por una parte, paisajes de bosques interandinos secos, que son muy importantes. Aún no se sabe qué servicios ecosistémicos brindan, pero son muy importantes. Y más para la ciudad de Ayacucho, porque dependemos de esos ecosistemas. Sin embargo, no conocemos mucho desde el punto de vista biológico. Tenemos lagunas. Gracias a esto, gracias a los Andes, gracias a estos bosques de neblina, en realidad el Perú es uno de los países que más recursos hídricos tienen, pero lo gestionamos mal. En este mismo ecosistema, después de pasar de bosques interandinos, vamos a pasar a bosques nublados. Vamos a encontrar, ligado a todo este ecosistema, a esta diversidad de ecosistema, vamos a encontrar una diversidad de cultura, una diversidad biológica agrícola. Vamos a encontrar también una gran... también hay zonas donde hay restos paleográficos, paleontológicos, que nadie los estudia. Entonces, en realidad, esta región alberga muchas cosas todavía por indagar. Nosotros, como biólogos, bueno, yo como biólogo y todo el equipo que conformamos, hemos hecho múltiples viajes, desde el 2007, 2008, 2019 y después 2020, ¿no? Justo antes de la pandemia pudimos hacer. Y de todos estos viajes, como decía, lo que hemos descubierto es que hay que trabajar bastante con las comunidades. De nada sirve trabajar en conservación si no sabemos informar a las comunidades. Hemos descubierto mucho. ¿Qué les puedo decir? Hemos descubierto especies que están, especies paraguas o especies protegidas, como los anteojos o primates. La presencia de estos mamíferos grandes es un indicativo de que estos bosques aún están preservados. Y hoy en día pues se habla de banco de semillas, de dónde, si queremos recuperar los bosques que hemos perdido, ¿de dónde vamos a sacar esas semillas? Pues de estos lugares donde aún se conservan. Hemos encontrado una gran diversidad de aves, tenemos alrededor de 135 aves, 7 anfibios, 2 reptiles, especies endémicas, y aún nos falta más. Recién ahora estamos empezando a investigar el tema de insectos, el tema de hongos, líquenes, flora, entonces esta zona aún queda mucho por investigar. Un punto muy interesante que estamos viendo y que hicimos bastante énfasis porque podría tener mucha repercusión es el tema de orquídeas. Esta región alberga una gran diversidad de orquídeas. El año pasado pudimos hacer el trabajo, pudimos recopilar todo, ya pudimos enviar al Field Museum esas guías pictográficas para que puedan aprobarla, todavía estamos a la espera. Hemos identificado 135 especies de orquídeas, muchas de ellas están categorizadas. Haciendo análisis hemos visto que algunas podrían tener ese potencial comercial porque entendemos que hoy en día la conservación no es solo decir que no la toquen, sino utilizarlo de manera sabia y con conocimiento. Además de eso hemos encontrado especies maderables, bueno, una gran diversidad. Y como decía, esta gran diversidad biológica, esta gran diversidad de paisajes, esta gran diversidad de ecosistemas, está ligada a una gran diversidad cultural. Y sobre esto es lo que recién estamos trabajando nosotros, por eso decía, hay que estandarizar muchos términos. El doctor Mujica decía, mencionaba términos de Sasachacuy, entonces alguna vez yo tratando de explicar a la gente en quechua, cómo digo cambio climático, cómo explico mecanismos por servicios ecosistémicos o esas cosas, entonces hay una necesidad de estandarizar términos para poder hablar un mismo idioma. Y eso tiene que estar muy vinculado con la cultura. Esa cultura
esa diversidad cultural de costumbres, música, bailes, pues está ligado a una diversidad cultural, no una diversidad agrícola, ¿no? Esta región es una de las zonas endémicas de papa nativa. No sé si alguien va a Neri, aquí en Ayacucho, en el mercado local. Toda la gente busca papa de chungui, porque tiene la fama de ser muy buena. No la fama, sino es muy buena en realidad. Adicional a eso, como esta región engloba tanto región de la Puna y la selva, pues tenemos prácticas ancestrales en la parte de la sierra, en la parte de la selva. Hoy en día se están introduciendo nuevos cultivos, por ejemplo, desde el año pasado había una campaña intensa por introducir palta en los valles interandinos. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde sacamos agua, no? O también es conocido por el cacao. Hace poco, bueno, hace como 3 años, ganó el premio al mejor cacao, la zona. Tenemos todavía variedades de cacao chuncho, que solo hay en Quillabamba. Entonces, alberga una gran diversidad agrícola. Y por supuesto, esto está ligado a una gran amenaza, ¿no? Uno de ellos, el principal creo yo, es el narcotráfico. Es una gran amenaza que está afectando no solo la parte social, la parte económica y hoy en día la parte ambiental. La gente está abriendo más y más para producir y no estamos considerando, por ejemplo, que hacemos la vista gorda al narcotráfico, al cultivo de coca, pero hay que entender que para esos cultivos están echando muchos agroquímicos, sacan 3 producciones al año y para eso están poniendo cantidades inmensas de fertilizantes, de pesticidas, y eso no estamos tomando en cuenta, y no hay estudios sobre eso. Y perspectivas. El tema de inventario, acá quería rememorar lo que dijo el doctor Mujica, esas palabras, ¿no? De Yachay, Rixi, Ruay y Musiay. Y yo quería ligarlo un poco con las perspectivas que tenemos. Por ejemplo, ahora estamos en la fase de inventario, estamos haciendo investigaciones, estamos, lo que diría el Yachay, estamos aprendiendo lo que hay. Pero nos hemos dado cuenta que nuestro lado científico tiene que estar complementado con la parte social. Esto porque, como mencionaba, tal vez nuestra ciencia tradicional no se llame ciencia por la ciencia europea, pero lo cierto es que tenemos evidencia de que sí se aplica, de que sí es ciencia. Otra perspectiva que estamos viendo es el tema de educación ambiental. Esto es vital. De nada sirve hacer investigación, de nada sirve hacer tesis y sacar artículos y artículos, si no somos capaces de convertir esa información en un idioma que las comunidades hablen. Y ahí surge ese término de estandarizar términos. El tema de ciencia ciudadana, eso es vital, porque hoy en día necesitamos recopilar mucha información. Hubo por mucho tiempo por mucho tiempo no se hizo investigación y no tenemos datos. Por lo tanto, necesitamos recopilar mucha información rápido y de manera eficiente. Y yo creo que hoy en día hay aplicativos que podemos utilizar, como hay aplicativos que con una foto tú puedes reconocer una especie, o hay aplicativos que con una foto tú puedes evaluar ríos. Entonces, la ciencia ciudadana, utilizando estos aplicativos, creo que es una de las salidas que podemos hacer. Pero ahí también surge, ¿no? Estos aplicativos tienen que estar adaptados a la cosmovisión que tienen las comunidades. Y por último, lo que se quiere lograr es que estas comunidades sean empoderadas, que estas comunidades tengan el conocimiento, tengan las herramientas para poder gestionar su territorio. Recordemos que más del 50% del territorio nacional está bajo la gestión de comunidades campesinas, indígenas y nativas. Entonces, es vital que esta información que el mundo académico maneja, que hablamos de los mereces, hablamos del cambio climático, de los bonos de carbono, tenemos que ver la manera en que se estandariza términos y se tiene que generar un material para las comunidades. Y un poco resaltando lo que decía el doctor Ochatoma, yo creo que hay una gran apuesta en el turismo. En caso de los biólogos hablamos más de ecoturismo, también hablamos del tema de investigación, pero ya no investigación, un poco investigación orientada a aquellas especies que tengan un potencial, el turismo científico, el turismo especializado. Esta zona verdaderamente se da para hacer todo esto, ¿no? Y sobre todo para investigar e indagar información. Recordemos que de acá a unos cuantos años, el valor de un bosque no va a ser tanto sus especies, sino los servicios que genera. Sin embargo, no tenemos información acerca de eso.
por lo tanto amerita generar información. Y con esto agradecer, yo creo que voy a rememorar otra palabra del doctor Mujica, que era sasachaku, ¿no? Que yo creo que en biología ese término es un poco resiliencia, y era una de las palabras utilizadas para este foro, ¿no? Entonces, como ese niño, yo creo que las comunidades campesinas, esa foto fue tomada en una comunidad donde tuvimos que caminar como 7 días, ahí era difícil encontrar una gaseosa, es uno de los lugares más alejados que hemos llegado. Sin embargo, en esa lejanía, los niños no dejan de ser niños, ¿no? Los niños son muy resilientes, se adaptan rápido. Entonces, yo creo que hoy en día, como sociedad, como Huamanga, como Ayacucho, como comunidades nativas, tenemos que ser muy resilientes y adaptarnos a lo que viene. Y sobre todo, recordar que hay conocimiento guardado en nuestras comunidades, que no le damos ese valor, porque creemos que no es ciencia. Sin embargo, hoy en día, con toda los nuevos conocimientos, muchos de esos conocimientos tradicionales, ancestrales, hasta incluso lo que decimos brujería, sí tienen una explicación científica. Entonces, por ejemplo, solo para terminar, y con esto ya termino, ya me he pasado, hay una necesidad de conocer el territorio de manera científica, con datos actuales, con herramientas actuales. Sin embargo, adicional a esa información hay que recopilar la información tradicional, la información vivencial, porque sabemos que nuestras culturas tuvieron una gran ciencia, un gran conocimiento colectivo. Lo vemos en la agricultura, la gran variedad de productos agroquímicos, lo vemos en la genética. El Perú es los incas fueron uno de las culturas que domesticó más especies. Lo vemos en la ingeniería hidráulica, que hasta hoy en día sigue funcionando en algunos sitios. Entonces, yo creo que la apuesta que tenemos que hacer como Ayacucho, como cultura, tenemos que mirar a nuestras comunidades campesinas y darles ese valor y ese respeto. Y nada más, con eso termino. Gracias, Mitzi. Muchas gracias a usted, Magíster, por tan bonita exposición. Nos ha dejado bastante claro cuál es este valor de diversidad y complejidad también, ¿no? Porque dentro de la diversidad encontramos varios factores complejos que es muy interesante observarlos en nuestro territorio. Como decía la maestra Nicole Berneck, siempre tenemos que aprender a leer nuestro territorio, que es bastante rico y biodiverso. Bueno, les agradezco a las 3 ponentes, excelentes exposiciones. También les hago llegar las felicitaciones del público hacia ustedes, porque le han aportado con una valiosa información bastante rica, bastante biodiversa, lo cual nos llena de agradecimiento hacia ustedes. Bien, entonces ahora tenemos algunas preguntas del público que me gustaría comentarles. Le comento al público y en general a toda la audiencia que el doctor Luis se tuvo que retirar por motivos de una reunión urgente, entonces las preguntas hacia él no se van a poder mencionar porque no se encuentra presente. Pero, sin embargo, pueden ustedes realizar diversas preguntas al doctor José Ochatoma y al magíster Floro para que les pueda orientar en ellas. Bien, la primera pregunta que nos hace Eduardo nos comenta hacia el doctor José Ochatoma, ¿cuáles son las fuentes financieras extranjeras para continuar con las investigaciones? Pues en realidad el aporte de la Municipalidad de Huamanga, el gobierno regional, si bien está apoyando, igual los recursos son bastante limitados. ¿Quizás nos pueda orientar con esa pregunta, doctor? Bueno, muchas gracias. En realidad nuestra principal dificultad para realizar los trabajos y para continuar los trabajos es el apoyo económico, ¿no? Nosotros iniciamos con escasos fondos del FOCAN que da la universidad el año 2011-2012. Posteriormente hicimos un proyecto, como un proyecto de inversión para Huari por 3 años, por unos 10 millones de soles. Lamentablemente de esos fondos ni la mitad se ha invertido porque pues también dependía mucho del gobernador regional.
quien pues solamente era pues para dar como un cumplido y como un compromiso, ¿no?, que él había tenido en campaña, pero no se las jugaba el todo por el todo. Entonces, estos fondos no fueron habilitados en su totalidad. Es más, se perdió como 4 millones, porque cuando estaba todavía el presidente Vizcarra, vino acá el primer año y quedó pues muy contento con los trabajos que estaba haciendo, y él dijo que apoyaba ese tipo de trabajos, que era muy importante, y dio como 4 millones. Pero lamentablemente ese se desembolsó al gobierno regional, y el gobierno regional nunca invirtió ni un centavo. Entonces, como se cerraron las puertas con el gobierno regional, hemos vuelto nosotros a los fondos de la universidad, y ya la universidad en la última temporada del 2018-2019 nos ha dado un promedio de 1.200.000, que es significativo. Y bueno, con eso estábamos investigando hasta que nos agarró la pandemia, ¿no? Estamos ahorita todavía en trabajos un poco restringidos de trabajo de laboratorio, pero sí tenemos una abundante y buena cantidad de información que estamos procesando para publicarlo pronto. Inversión extranjera no la hemos tenido, para nada. Genial, muchas gracias por su respuesta, doctor. También hay otra pregunta para el magíster Flor Ortiz, de Maruja Mejía. ¿Qué instituciones y autoridades vienen apoyando su trabajo en Chunqui? Bueno, un poco retomando lo que decía el doctor Chatoma, es difícil buscar plata para investigación, tanto en todas las áreas, creo yo. ¿Cómo hemos estado financiando? Pues básicamente ha sido con voluntarios. Hemos cubierto al inicio y es más difícil todavía cuando no eres conocido o no tienes publicaciones o no tienes trabajos, es mucho más complicado acceder a esos financiamientos. Entonces, como todos, ¿no? Tenemos que empezar de algo. Entonces, estos años, los primeros años, hicimos trabajos hacia voluntarios, cubríamos nuestros pasajes. Yo que soy de la zona, pues tenía que alojar, bueno, hacía las coordinaciones para alojarlos en la casa comunal, y cubrimos así muchos trabajos. Recién ahora que tenemos datos, y ese era el objetivo, porque no podemos acceder a mayor financiamiento si no tenemos datos previos. Ahora que tenemos datos previos, ya estamos accediendo a financiamientos. Hace poco ganamos uno de los financiamientos del CONCITEC con la San Marcos, para hacer un inventario de insectos en los agroecosistemas allá, por ejemplo. Hay comunidades, las comunidades campesinas dependen de sus campos agrícolas. Sin embargo, no conocemos nada de qué polinizadores, qué plagas, qué controladores, y si estamos pensando en seguridad alimentaria o alimenticia, todo, necesitamos conocer esos temas. Y bueno, ahora tenemos eso y estamos entrando poco a poco. Lo cierto es que mientras más renombre tenga un investigador, es más fácil acceder a financiamiento nacional, internacional. Y estamos en ese camino, ¿no? De fortalecernos tanto como institución, como profesional, para poder acceder a esos fondos, porque si no, la labor de docente solo se queda en enseñar y no en investigar, y creo que esa es una gran deficiencia que tenemos. Sí, definitivamente es un arduo trabajo que tenemos que empezar a encaminar el aporte a la investigación, porque hay mucho conocimiento por investigar y también por difundir. También hay dos preguntas más. Una es para el doctor José Ochatoma. ¿Cuáles han sido los principales retos que usted ha enfrentado en la investigación de la cultura wari actualmente, ¿no? Por motivo de la pandemia, ¿cuáles han sido esas principales adversidades que se han ido tornando en torno a la investigación? Bueno, uno de los principales retos es continuar con la investigación y publicar los resultados que tenemos, que son, creo que, informaciones muy importantes que nos van a permitir un poco más con información conocer la vida cotidiana de los hombres en el pasado, no solamente de las élites, no solamente de los artesanos, sino del poblador común, que esa es nuestra mirada. Claro que nosotros durante los últimos años hemos centrado nuestra investigación en las áreas ceremoniales, pero ya habíamos puesto nuestra mirada también en unidades habitacionales que están básicamente en el Cerro San Cristóbal. Y hemos encontrado ahí información importante sobre otras reocupaciones posteriores, ¿no? Ya durante el intermedio tardío.
Ahorita hay una polémica en denominar si lo llamamos chancas o no, porque son distintos grupos étnicos, ¿no? Y lo estamos denominando como post-Huari. Están volviendo a reocupar algunos sectores de Huari, ¿no? Entonces, esa es una información nueva y muy importante, además de una iconografía muy novedosa de las deidades Huari, de la organización militarista y pues de la organización interna propia de esa sociedad. Recién, como te digo, Huari se está empezando a conocer y pues hay grandes retos. Ojalá con esta pandemia nos hemos restringido bastante, muy limitadamente hemos estado teniendo acceso a nuestros materiales, aunque ahora estamos tratando ya de intensificar un poco más para pues lograr las publicaciones correspondientes, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor, por su oportuna respuesta. También, finalmente, quisiera terminar con una pregunta de Hugo Montoro para el magíster Flor Ortiz. ¿Cuáles son las principales fuentes o las fuentes que están disponibles cerca de Chunqui, magíster? Fuentes de agua, ¿no? Fuentes de agua. En realidad, ¿cómo te digo que no sabemos? No hay investigaciones, no se ha hecho una caracterización. Sabemos que hay dos ríos, bueno, tenemos tanto el Pampas y el Apurímac, esos dos grandes ríos, y son todos esos. Recordemos que la cordillera de los Andes es es de donde nacen todos los ríos, ¿no? Entonces, Chungui está en medio de los Andes, entonces hay ríos por todas partes. No te podría decir cuántos hay o cuáles son los más importantes, porque en realidad hay falta de información, y era por eso también que hacía un poco el énfasis en utilizar estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahora con la virtualización, todos los estudiantes, hay muchos estudiantes universitarios que han regresado a sus comunidades, los chicos de colegio han recibido su tablet, entonces hoy en día estos estudiantes, que son jóvenes, que son dinámicos, tienen acceso a estas herramientas, y que si se les puede enseñar a utilizarlas, podríamos empezar a recopilar información con la misma comunidad. Entonces, eso, yo creo que lo que falta para poder responderte la pregunta, Hugo, es información, y en eso estamos, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que no sabemos, por lo menos nosotros que hablamos de biología y que utilizamos muchos términos como resiliencia, como evolución, cosas que no hay en el quechua, sufrimos para explicar esas cosas. Y lo hemos vivido durante años, porque muchas de las comunidades, para que nos dejen ingresar, nos dicen, ¿tú qué vas a hacer, no? Y cómo decirle, voy a contar pajaritos para después hacer estadísticamente y ver cuántos pajaritos hay acá. Entonces, ese tipo de información es difícil comunicar. Entonces, hay eso, ¿no? Hay mucha falta hay mucha falta de información. No solo recopilar, sino también hay mucha información que no sabemos decir. O sea, tenemos mucha investigación, pero todavía no la convertimos a un lenguaje que ellos puedan entenderlo. Por ejemplo, hoy en día se habla de la importancia bueno, del declive de los insectos, de las abejas. ¿Cómo les decimos a las comunidades campesinas que las abejas están desapareciendo? Porque ellos la ven igual, o sea, ellos no le dan importancia a las abejas porque siempre han estado ahí y todo eso. Entonces, empezar a hablar de esa forma. Muchas gracias, magíster, por su oportuna respuesta. Muchas gracias a todos los panelistas. También estamos muy agradecidos con toda la audiencia. Creo que esto es lo rico de estos conversatorios, de estas conferencias, que siempre nos informamos más y que difundimos conocimiento. Entonces, nuevamente, le agradezco al contraalmirante Raúl Parra Maza, que es presidente emérito y director del programa de actualización de conocimientos, a la doctora Nicole Bernex, que es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, por la invitación. Además, siempre agradeciendo al IPNA y a todos ustedes por estar presentes y por hacer que se siga apoyando y difundiendo el conocimiento. Muy agradecida y espero que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias. Bueno, gracias también a ustedes. Muchas gracias. Pananchicama. Tupanachicama.